Doctor XP Fernández, de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Es la segunda clase que les vengo a dar. Como bien saben, yo trabajo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea. Y ahí tenemos una unidad que es de cardiorrespiratorio y muy relacionada a lo que voy a explicarles. El nombre rehabilitación cardiorrespiratoria suena un poco complicado, como que algo de las grandes élites, ¿no? Rehabilitación cardíaca, rehabilitación respiratoria. Lógicamente que eso hace 50 años atrás se hacía de forma más, se podría decir hasta artesanal, al cálculo. Sin embargo, con las tecnologías que han venido en la parte de las pruebas diagnósticas, las pruebas cardiológicas, el cateterismo, la angiotomografía. Entonces, se ha podido estudiar la ecocardiografía, se ha podido estudiar mejor al corazón de tal forma que existen procedimientos que ayudan a verificar cómo está funcionando el corazón, entre ellos de demostrar cómo está la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es muy importante para darnos cuenta cuánto puede dar un corazón ante una determinada actividad física. Ustedes habrán escuchado en las noticias o habrán visto en las noticias que futbolistas a veces se mueren en el partido de fútbol, o algún deportista de repente se muere en un campeonato. Entonces, para evitar esas muertes inesperadas en las personas normales, y con mayor razón en las personas que sufren de una dolencia cardiovascular, existen formas de entrenar al paciente a través de datos que vamos a encontrar en ellos. ¿Qué datos vamos a encontrar? Primero datos laboratoriales, pero ante todo primero la parte clínica. ¿Datos de qué? Datos de cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están las enzimas cardíacas, la creatinquinasa, las troponinas. Entonces, aparte de eso, vamos a hacer uso de otras pruebas que se llaman el test de caminata, las pruebas de esfuerzo, el electrocardiograma mismo. Entonces, todo eso nos da un patrón de cómo está funcionando el corazón. Y ante determinada actividad, ¿cuánto podemos entrenar a ese corazón a través de fórmulas? Es importante también saber cuál es la fracción de eyección que se encuentra a través de una cardiograma, ¿no? Una ecocardiografía, cardiograma, ¿no? Entonces, a través de ello tenemos unas fórmulas que son las fórmulas de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que son la frecuencia cardíaca máxima que puede soportar un corazón normal. En base a eso se hacen los cálculos y los trabajamos al 65% y luego al 75% de esa frecuencia de entrenamiento. Bajo esos parámetros evitamos correr el riesgo de que un paciente cardiológico o incluso un paciente que es deportista fallezca haciendo un tipo de entrenamiento. Entonces vamos a empezar. No se trata de la clase de irnos a lo más profundo, la parte biomolecular, la parte muy fisiológica, puesto que en mi especialidad esta clase se trata más bien de ver, conocer, darles a conocer las herramientas de trabajo que tenemos, las formas de cómo entrenar al organismo físicamente para poder tener un buen resultado en la mejora de muchos factores, por ejemplo, el peso, la presión arterial, el estado de ánimo, la reinserción laboral. Entonces, se ha creado un programa de rehabilitación cardíaca y un programa de rehabilitación respiratoria. Entonces, el programa de rehabilitación cardíaca son todas las actividades que aseguran a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima,
Y estos beneficios de este programa van a mejorar la calidad de vida del paciente, la reinserción laboral, familiar y social. Ya se ha demostrado que la capacidad aeróbica se asocia en forma inversa y significativa a la mortalidad cardiovascular general, tanto en sujetos sanos como en la prevención secundaria. ¿Qué quiere decir eso? El entrenamiento estimulando los ejercicios aeróbicos van a hacer que nuestro cuerpo produzca vasodilatación periférica con disminución de la precarga. De esta forma el corazón trabaja con menos presión arterial, porque tenemos una vasodilatación, lo cual va a producir una mejor irrigación a nivel del miocardio. La unidad de rehabilitación cardíaca se encuentra constituida por diferentes especialistas. Tenemos el médico cardiólogo especializado en rehabilitación cardíaca, tenemos el cirujano cardiovascular, tenemos el médico fisiatra, o sea, el médico especialista en medicina física y rehabilitación, tenemos también la enfermera especializada, el licenciado en terapia física, el licenciado en terapia ocupacional, el psicólogo, la nutricionista y asistente social. Todo esto tiene que estar interrelacionado, puesto que puede haber una buena cirugía, pero de repente un mal estado de ánimo entonces lleva a un paciente que su presión arterial esté alterada, o también una mala alimentación, entonces no se cumplen los estándares, los cuales son los requisitos para poder entrenar, que tenga una buena nutrición, una buena cantidad de hemoglobina, o por lo menos una adecuada cantidad de hemoglobina para entrenar, una cantidad muscular adecuada que pueda soportar el incremento de la actividad. Se han encontrado los beneficios del programa de rehabilitación cardíaca, incluso en los pacientes que han presentado un infarto de miocardio, y además en los pacientes que tienen trasplante cardíaco, trasplante pulmonar y operaciones valvulares. Las indicaciones en general del programa de rehabilitación cardíaca son las enfermedades coronarias agudas compensadas, ya sea un infarto de miocardio agudo, angina estable, pero compensada después del segundo día del infarto, siempre y cuando esté compensado. ¿Y cómo nos damos cuenta que está compensado? A través del electrocardiograma, a través de las enzimas cardíacas y lógicamente sus signos vitales, ¿no? También se ha indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes con arritmias controladas con marcapaso, postangioplastías, post-revascularización del miocardio y trasplante cardíaco. Además, cirugías valvulares, cirugías congénitas, cirugías vasculares periféricas y pacientes que tengan factores de riesgo coronario. Sin embargo, también tiene contraindicaciones. No a todos los pacientes les vamos a hacer terapia cardíaca, ¿no? Rehabilitación cardíaca. No lo hacemos a los pacientes que están en fase de inestabilidad. No les hacemos a los pacientes que tienen arritmias severas, insuficiencia cardíaca congestiva de tercer grado, que estén con sepsis en ese momento, infecciones generalizadas, con neoplasias terminales, edema agudo del pulmón, tromboembolia complicada y trastornos osteomusculares y neurológicos que limiten el ejercicio. Lógicamente, excepto que estén estabilizados. Y así tenemos contraindicaciones absolutas en las cuales no le hacemos rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, el paciente que tiene aneurisma disecante de la aorta y estenosis severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo que no ha sido corregida aún quirúrgicamente.
Y dentro de las contraindicaciones temporales y relativas son las anginas inestables, la hipertensión arterial severa, que una vez controlada puede ser incluida en dicho programa. Los beneficios de la rehabilitación cardiovascular son para todas las personas, incluido para las personas sanas. Disminuye la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. Disminuye los síntomas de angina de pecho en los pacientes con cardiopatía coronaria y los síntomas relacionados a la falla cardíaca. Además, es como un soporte para el tratamiento de los pacientes en los cuales hay que hacerle vigilancia y va acompañado de la reducción de los factores de riesgo. A través de la rehabilitación cardíaca y el entrenamiento constante y frecuente, el paciente puede llegar a disminuir sus niveles de dislipidemias, ¿no? De colesterol. También controla el sobrepeso. El sobrepeso es una de las cuestiones que más rápido va mejorando en la rehabilitación cardíaca, pero hay que ver que no tenga otras enfermedades asociadas, por ejemplo, pacientes hipotiroideos, en el cual es muy complicado que el paciente baje de peso. También se logra el control de la hipertensión arterial. Hay pacientes que tienen prehipertensión o tienen una predisposición a ser hipertensos. Entonces el paciente de frente a veces le dice el médico: mira, tienes la presión alta, y es la primera vez que le detectan y está así un mes. Mira, toma tu pastilla. Ya, el organismo tiene la cualidad y el riñón tiene la cualidad de que si tú lo entrenas disminuyendo la sal, disminuyendo los azúcares y haciendo actividad aeróbica frecuente, controlada, hace que el riñón se reeduque y su nivel de renina-angiotensina aldosterona se reeduca de tal forma que pacientes que eran prehipertensos o están entrando en hipertensión, los tiras al piso y se normalizan su presión arterial. Lógicamente que ese tipo de pacientes tienen que llevar ese tipo de régimen dietético y deportivo, ¿no? De entrenamiento físico, pero de todas formas el paciente ya le quitas esa de repente necesidad de tomar un medicamento del cual, si ya te lo tomas, si ya empiezas a tomar un antihipertensivo, vas a tener que tomarlo ya siempre, porque el riñón se acostumbra a tomar ese antihipertensivo. Entonces, al inicio de las hipertensiones estás a tiempo de revertirlo. Ayuda también a la mejoría del estrés, a liberar endorfinas y beta-endorfinas. Mantiene los niveles de colesterol óptimo, reduce los niveles de glicemia, mejora la depresión y la ansiedad, mejora también el tono y la fuerza muscular. El riesgo de los pacientes cardiovasculares, cardiópatas, antes de entrar a un programa de rehabilitación, se divide en alto riesgo, riesgo medio y bajo riesgo. Los pacientes de alto riesgo para el entrenamiento físico en rehabilitación cardíaca son los que tienen una disfunción ventricular izquierda severa, o sea, una fracción de eyección menor de 40%. Estos pacientes hay que tener cuidado con las fases del entrenamiento físico. Las fases del entrenamiento físico en un paciente siguen una secuencia lógica de eventos, que primero es los ejercicios respiratorios, luego los ejercicios de calentamiento y estiramiento, luego van los ejercicios aeróbicos, ¿no? Entonces vamos vasodilatando al cuerpo previamente. Luego de ello, dentro de los ejercicios aeróbicos va el trote, la marcha, o sea, el correr, ¿no?
en una faja estacionaria, después la cicloergometría, o sea, lo que es la bicicleta. Cuando ya el paciente tiene una presión arterial, en ese momento del entrenamiento, de una frecuencia más sostenida, en el cual no estimulamos tan rápidamente ni la frecuencia cardíaca ni la presión arterial, entonces después le hacemos un entrenamiento muscular de endurecimiento y fortalecimiento isotónico e isométrico de los músculos. El fortalecimiento muscular de los pacientes siempre se hace después de haber iniciado una sesión de terapia aeróbica. En otras palabras, antes de fortalecer los músculos, es obligatorio primero que calienten su cuerpo y lo hagan correr, o aumenten la velocidad y lo hagan trotar. Después de eso, hagan el ejercicio de fortalecimiento, porque de lo contrario les puede producir un infarto de miocardio en pleno entrenamiento, o también se les puede elevar la presión arterial muy bruscamente. Si tienen la predisposición para hacer de repente tienen un aneurisma que nadie sabe, entonces estalla un aneurisma por mal entrenamiento. Yo veo mucha gente en los gimnasios a veces, o que entrenan, que de frente se van a las pesas, de frente se van a las barras, y no es así. Primero debe irse a la faja estacionaria, a trotar, correr suavemente, incrementar la velocidad, acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar. O sea, esa aceleración y esa desaceleración produce que las arterias coronarias se acostumbren a los flujos violentos de sangre, o sea, ayuda a oxigenar el corazón. Luego de eso, recién de los aeróbicos, si quieren, las pesas, las planchas y las barras, en otras palabras, ¿no? La parte de la gimnasia. Y en ese intermedio de los dos están los ejercicios de estiramiento. Entonces, tenemos pacientes de alto riesgo, en los cuales la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 40%. Estos pacientes son aquellos que han tenido antecedente de paro cardiorrespiratorio, o familiares que han tenido muerte súbita. Son pacientes que presentan arritmias ventriculares complejas de reposo o de esfuerzo. Pacientes que han tenido cirugía cardíaca complicada con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, signos de isquemia o han presentado infarto. Estos pacientes son aquellos que han tenido una respuesta hemodinámica normal al ejercicio, por ejemplo, caída de la presión sistólica o incompetencia cronotrópica. Signos de isquemia, signos de angina, bajos niveles de tolerancia al ejercicio. Para hacer un ejercicio hay una unidad que es la unidad energética de consumo de energía, ¿no? Que le llaman el MET. El MET es una forma de medir cuánto consumes de energía en kilocalorías. Entonces, un MET es la unidad, ¿no? Que es el consumo en la posición sentado, ¿no? Conforme voy parándome, voy desplazándome, voy corriendo, aumenta la cantidad de METs que voy consumiendo en mi cuerpo. Entonces, estos pacientes de alto riesgo tienen una capacidad funcional ergométrica menor a 5 METs. Una depresión clínica significativa. Bueno, ese es un ejemplo de las medidas METs, que son equivalente metabólico necesario para realizar la actividad. En otras palabras, es el consumo energético. Un MET equivale a 0.0175 kilocalorías por kilogramo por minuto. Y esto se convierte de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a la distancia que recorre. Entonces, resumiendo, esto ya viene en tablas también, para los que no les gusta multiplicar. Entonces, al caminar 3.2 km a la velocidad de 3.2 km por hora, estoy consumiendo 2.5 METs. Por ejemplo, cuando yo quiero correr a una velocidad de 8 km por hora, estoy consumiendo 8 METs.
En el caso del riesgo intermedio, estos pacientes tienen una fracción de eyección que oscila entre 40 y 49%, con una disfunción ventricular izquierda moderada. Tienen signos o síntomas de isquemia a niveles de ejercicios medianos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando le hago la prueba de esfuerzo, entonces cuando ya logro consumir alrededor de 5 a 6.9 meds, este paciente empieza a tener riesgo de isquemia que son evaluables en la onda del electrocardiograma. Por eso esas pruebas de esfuerzo se hacen con los electrodos, ¿no? Calzados en el pecho, ¿no? En ese momento que está corriendo o acelerando, el cardiólogo se da cuenta cuáles son las elevaciones del ST o algunas alteraciones electrocardiográficas. Otro paciente es el de bajo riesgo, en el cual es el paciente que está más cerca a lo normal, cuya función ventricular normal es con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 50%. En este paciente hay ausencia de arritmias complejas de reposo o de esfuerzo. Son pacientes que no son complicados, que han pasado por un infarto, una cirugía coronaria o angioplastía, pero que no están complicados. Hay ausencia o síntomas de signos indicadores de isquemia y una respuesta normal hemodinámica al ejercicio. Hay ausencia de síntomas de angina durante el esfuerzo y la recuperación. Y ellos tienen la capacidad funcional de entrenar a un desgaste, un consumo energético de 7 meds o mayor. En estos pacientes hay una ausencia de depresión clínica significativa. Estos son lo que utilizamos en la prueba de laboratorio del electrocardiograma, las enzimas cardíacas. Este es el ecodopplercardiograma y esta es la prueba de esfuerzo en la caja estacionaria con los electrodos calzados, y el médico cardiólogo es el que está en constante monitoreo. La terapia cardiovascular o el programa de rehabilitación cardíaca ha sido dividido en 3 fases. La primera fase es la fase en la cual entrenamos al paciente dentro del hospital, es la fase intrahospitalaria. La segunda fase es la fase desde el alta, es una fase ambulatoria, desde el alta hasta aproximadamente 3 meses. Y la fase 3 es ya una fase ya de mantenimiento crónico ya para el paciente, para su casa. Ya. Cuando ya se le da de alta, se va a su casa y está indicado que toda su vida haga ese tipo de régimen de entrenamiento físico. La fase 1 es la fase aguda, la fase 1 de la rehabilitación cardíaca. Entonces, esta fase, dependiendo del tipo de enfermedad, si es un trasplante cardíaco, si es un paciente que tiene un infarto, o es un paciente que está en cuidados coronarios o está en piso, bueno, en el caso de que esté en unidad coronaria, esta fase inicia desde el segundo y se extiende al 7º día posinfarto de miocardio agudo. Entonces a este paciente se le entrena a una intensidad de 1 o 2 meds, o sea, en su camita, sentado, ejercicios de movilizaciones de los brazos, ejercicios pasivos y activos asistidos. Habíamos dicho que el caminar consume algo de 2.5 meds, ¿no? Entonces, miren, estamos acá en este paciente, 1 med. El objetivo es prevenir complicaciones del reposo prolongado. Un paciente que está con reposo prolongado está predispuesto a que se produzca una tromboembolia. Eso hay que prevenir. Si no movemos al paciente, le da tromboembolia. Y también complicaciones respiratorias, las neumonías por falta de estimulación respiratoria y de movimientos de la caja torácica. En esta fase aguda también se trata de disminuir la ansiedad y el estrés.
El tratamiento consiste en ejercicios respiratorios, ejercicios de relajación, ejercicios pasivos de bajo rango articular y ejercicios activo asistidos para articulaciones. Activo asistido significa que el paciente se mueve por él mismo, pero el terapeuta lo ayuda. O sea, hace un movimiento por él mismo, pero ayudado por el terapeuta. Ese es activo asistido. Y pasivo significa que el terapeuta lo mueve. Cuando es activo solamente es que uno mismo se mueve. O sea, en la fase 1 no hay ejercicios activos. Lo máximo activo asistido. Esta fase de hospitalización es individual y abarca, dependiendo de la enfermedad, de la operación que he tenido, hasta el día de la hospitalización. Otra forma de expresar la energía, el consumo metabólico, es a través también, el MET también es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. 3.5 mililitros de oxígeno consumido por kilogramo por minuto. Bueno, vamos a la fase 2. La fase 2 inicia desde que se da de alta al paciente hasta el tercer mes. Y se entrena a estos pacientes a una intensidad de 4 a 6 MET en forma progresiva. Esta fase es de acondicionamiento cardiovascular en forma progresiva y se logra la capacidad funcional en todas las actividades de la vida diaria y en el cual se busca el retorno familiar y a la comunidad. Esta fase tiene una secuencia de ejercicios de tipo aeróbico que se deben seguir 2 o 3 veces por semana. Un promedio de 45 minutos o máximo 1 hora de duración. Se incluye aquí el calentamiento, la calistenia, el enfriamiento. La nutrición y la psicología es importante y además se puede utilizar agentes físicos. Es muy importante, así como es el calentamiento, la fase de enfriamiento. O sea, de golpe no podemos detener un ejercicio, ¿no? Si el paciente ya está completamente caliente, su presión arterial un poquito ha subido, su frecuencia cardíaca ha subido, su frecuencia respiratoria ha subido por lo propio del entrenamiento, su temperatura corporal ha subido, entonces tenemos que seguir entrenando, pero desacelerándolo en forma gradual, y al último el paciente tiene que ir caminando, no lo podemos detener bruscamente. Por ejemplo, aquí hay algunos ejercicios que sirven para estirar y para calentar todas las extremidades, ¿no? Extremidades superiores, extremidades inferiores, también incluido la columna vertebral. Los ejercicios respiratorios que se hacen deben ser rítmicos, deben ser lentos, deben ser controlados. Yo no puedo hacer respiraciones rápidas. Los ejercicios de estiramiento o de distensión sirven para ganar la flexibilidad y la elasticidad del paciente. Y los ejercicios de calentamiento son aquellos en los cuales se efectúan de acuerdo a ejercicios calisténicos de baja intensidad. En los ejercicios calisténicos se emplean, son los ejercicios que se realizan con nuestro propio cuerpo, haciendo uso tal vez de una barra, de la fuerza muscular de nuestro propio cuerpo. Mejoramos así gradualmente la potencia y la masa muscular. Y después, cuando el paciente ya puede ir incrementando, hacemos ejercicios para endurecer al músculo, o sea, ya de otro tipo de ejercicios de fortalecimiento usando las máquinas de multigimnasio, ¿no? Utilizando poleas, pesas pequeñas también. Estos son algunos ejercicios de calistenia, donde se emplean mecanismos también isométricos.
Es importante el manejo de la cicloergometría, tanto para miembros inferiores y para miembros superiores. En el caso de la terapia cardiovascular es más en miembros inferiores. Ya cuando veamos la terapia respiratoria es a nivel de los miembros superiores. Cuando entrenamos al paciente, le hacemos que mire y observe cada vez que está cansado unas tablas que son las escalas, la escala de Borg, en la cual el paciente puede expresar su sensibilidad, su fatiga, a través de dibujos en las cuales la carita, ¿no? La carita feliz, después la carita cansada y la carita... Entonces el paciente va marcando qué tan intenso le parece el ejercicio, ¿no? Generalmente lo entrenamos en ejercicios que parezcan moderados o algo difíciles, ¿no? Ese es un rango seguro. Por ahí si puede avanzar, en algunos puede ser difícil, ¿no? Lo entrenamos hasta que entre en un rango difícil. Nunca lo entrenamos en los últimos escalas de la tabulación, porque pues el paciente ahí puede fallecer. También existe la escala de Borg. Esta es la antigua, que expresaba, ¿no? Una puntuación de 0 a 20, en el cual de 11 a 12 es ligero y 15 a 16 es duro. O sea, el paciente siente que el entrenamiento es duro. Es mejor entrenar al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, que es una frecuencia en la cual el paciente va a sentir una sensación ligera de cansancio o de repente algo dura. No debemos irnos hasta el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Eso sería ya para un paciente que ya está fuera del peligro o un paciente normal. Los pacientes normales es mejor entrenar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. No hay que ir nunca a la frecuencia cardíaca máxima, porque entrenar con la frecuencia cardíaca máxima es correr el riesgo de muerte súbita. Eso hay que tener claro. La fase 3 es la última fase, que es la fase ya de mantenimiento, que dura 4 meses, hasta que ya el paciente ya haya sido definitivamente dado ya de alta de por vida. Pero en sí esta es una fase que es de por vida, en el cual ya el paciente ya está capacitado para entrenar a una energía de 7 a 12 METs. En la última fase de entrenamiento, que es la fase 3, de todas maneras siempre debe haber una vigilancia y mantenimiento del acondicionamiento cardiovascular. Vigilancia, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los controles periódicos por cardiología. Hay que evitar siempre que se presenten nuevos episodios clínicos, y hay que darle al paciente un programa domiciliario y tratar de que se reúna con sus compañeros que tienen enfermedades parecidas, ¿no? Para que ellos interpreten su enfermedad, compartan la experiencia personal, se entrenen también cognitivamente y aprendan juntos siempre. Ellos deben tratar de estar mantenidos siempre en contacto con sus compañeros que sufren de ese tipo de enfermedades, para que aprendan a cuidarse. Lo máximo que se puede entrenar ya cuando un paciente está estable es hasta el 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima, pero es mejor no llegar a esos límites. Bueno,
Ahora vamos a pasar a la parte complementaria, que es la parte de rehabilitación pulmonar, ¿no? O rehabilitación respiratoria. Para ello simplemente vamos a pasar rápidamente unas diapositivas para recordar, ¿no? Tener idea, ustedes ya lo saben, de la fisiología respiratoria, siempre, ¿no? Empezando por la anatomía, que tenemos la división de la vía aérea, ¿no? Un tracto superior y un tracto inferior. Superior, las fosas nasales hasta la laringe, y el inferior, la tráquea hacia los sacos alveolares. Entonces tenemos 3 zonas de conducción del aire, en el cual la difusión de los gases se da en la zona respiratoria. Tenemos una zona de conducción superior, una zona de transición y una zona respiratoria propiamente dicha, donde están los sacos alveolares y alveolos. Hay conceptos, por ejemplo, el espacio muerto, que es el espacio de las vías respiratorias donde no hay intercambio de gases, por ejemplo, desde la nariz hasta los bronquiolos terminales. Tenemos también un espacio muerto alveolar, que es el aire contenido en los alveolos no perfundidos, que no interviene en el intercambio de gases. La ventilación alveolar es el volumen que participa en el intercambio gaseoso por unidad de tiempo. Y la unidad respiratoria está representada por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los ganglios y los alveolos. El volumen minuto respiratorio es la cantidad total de aire que ingresa a las vías respiratorias durante un minuto. Y el volumen de aire corriente por la frecuencia respiratoria es 6 litros por minuto. Esto no tienen que saberlo, o sea, eso no solamente es para recordar. A través de la difusión de gases se produce a través de esta membrana, ¿no? Donde está la difusión del oxígeno, del dióxido de carbono, en lo que es el espacio, a través del espacio intersticial que separa el epitelio alveolar y el epitelio capilar. Los ciclos de la respiración, la inspiración y la expiración, y los centros de control ventilatorio. Tenemos el centro del bulbo raquídeo, centros en la protuberancia anular, y el control de la ventilación está estimulado por el CO2. El CO2 es el que estimula al centro respiratorio, o sea, el anhídrido carbónico. Cuando ustedes estudiaron fisiología respiratoria, entonces tenemos volúmenes, tenemos 4 volúmenes pulmonares y 4 capacidades, ¿no? Volumen corriente, reserva inspiratoria, volumen residual. Tenemos 4 capacidades: la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, la capacidad residual, la capacidad pulmonar total. Muy importante la capacidad vital siempre. Seguimos, ¿no? Y en base a ello se ha definido que en términos generales hay 2 tipos de enfermedades respiratorias: las obstructivas y las restrictivas. Las enfermedades obstructivas son aquellas en las cuales hay una obstrucción de la salida del aire porque la zona de conducción está disminuida. Por eso en las enfermedades obstructivas tenemos un pulmón inflado. Entonces el paciente, por ejemplo, con asma, que tiene su crisis asmática, entonces por los bronquiolos, el músculo liso se cierra, entonces acumula gran cantidad de aire, y cuando lo elimina silba el pecho, ¿no? Hay esa sibilancia, no lo puede eliminar. Es una enfermedad obstructiva. Por ejemplo, aquí también está el EPOC. Y las enfermedades restrictivas son lo contrario, son aquellas en cual el pulmón pierde la capacidad de ser elástico, ¿no? Aquí el problema es para que ingrese el aire, el pulmón entonces tiene problemas para inspirar. Entonces hay una obstrucción del aire a la inspiración. Esa es la diferencia entre el restrictivo y obstructivo. Entonces tenemos acá en las enfermedades restrictivas un pulmón más pequeño. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, en el cual el pulmón no se puede expandir. Por ejemplo, un derrame pleural
también es restrictivo. El líquido pleural ocupa un espacio, entonces no se puede expandir. Pacientes que tienen de repente una fractura o un traumatismo torácico, entonces no puede expandirse el pulmón. Tenemos acá algunos ejemplos de enfermedades obstructivas y restrictivas. Enfermedades obstructivas tenemos el asma, EPOC, la bronquiolitis, bronquiectasias, etc. Restrictivas tenemos parenquimatosas y extraparenquimatosas. Las parenquimatosas tenemos la fibrosis pulmonar, enfermedades intersticiales, neumoconiosis, y tenemos extraparenquimatosas que son inspiratorias y también que son inspiratorias más expiratorias. ¿Cuáles son las extraparenquimatosas restrictivas? Tenemos la parálisis del diafragma, que es una enfermedad neuromuscular, y tenemos alteraciones de la caja torácica, por ejemplo una cifoescoliosis, incluso la obesidad. Un paciente que tiene escoliosis dorsal severa, entonces en el cual el ángulo de desviación lateral de la columna vertebral tiene más de 40 grados, o sea, está inclinado tan severamente que produce obstrucción puede ser del mediastino o puede ser del pulmón, de la caja torácica. Entonces el pulmón, cuando se quiere, se insufla, no se insufla completamente. Entonces ya estamos hablando de una alteración restrictiva extraparenquimatosa. Tenemos otras enfermedades también extraparenquimatosas, por ejemplo el Guillain-Barré, en el cual el paciente pierde la capacidad de que los músculos respiratorios, ¿no? Hay parálisis en los músculos respiratorios. Tenemos las distrofias musculares, la miastenia gravis, entonces no funciona el fuelle muscular torácico. Tenemos también la espondilitis anquilosante, entonces donde los huesos y las articulaciones se anquilosan de tal forma que también las costillas ya no se pueden expandir. Esto ya lo expliqué. Tenemos también, yéndonos a la anatomía, músculos respiratorios que son constituidos por fibras estriadas. Tenemos músculos que son inspiratorios y músculos que son expiratorios. Aquí tenemos inspiratorios y expiratorios. Inspiratorios, el esternocleidomastoideo, el escaleno, el serrato anterior, intercostales externos y el diafragma. Y los expiratorios son intercostal interno, tóraco transverso, oblicuo externo, oblicuo interno y recto abdominal. Aquí lo tienen detallado. La debilidad de los músculos respiratorios produce entonces un patrón restrictivo. Ahora, hablando de la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria es el arte de aplicar las técnicas basadas en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria con el fin de prevenir o algunas veces solamente estabilizar las alteraciones que afectan al sistema tóraco-pulmonar. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta figurita? Vemos un paciente con un dispositivo de presión positiva mientras hace ejercicio, y este dispositivo está conectado a una cánula de oxígeno que está entrenando las extremidades inferiores, o sea, está haciendo ciclo de ergometría de miembros inferiores. Y también existe un ciclo ergómetro para miembros superiores, que también lo vamos a ver aquí. Los objetivos de la rehabilitación respiratoria son prevenir las posibles disfunciones respiratorias, restituir la función pulmonar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es muy triste ver a los pacientes conscientes, por ejemplo, que tienen parálisis musculares, o por ejemplo Guillain-Barré, en los cuales el paciente se apaga poco a poco, el paciente está consciente, pero sus músculos respiratorios no funcionan. Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Muy triste ver ese caso.
pero podemos ayudar en algo. Siempre hay algo en que uno ayudar. Muchas veces le dicen, ya, tienes esta enfermedad respiratoria, es terminal, pero hay una forma de darles una calidad de vida mejor, o sea, entrenando al pulmón. Los objetivos específicos son mejorar el aclaramiento o mucosidad mediante técnicas que permitan permeabilizar la vía respiratoria, optimizar la función respiratoria por medio de un incremento en la eficacia del trabajo de los músculos respiratorios, una mejor movilidad de la caja torácica, adecuar los mecanismos necesarios para disminuir la disnea mediante las técnicas de relajación, optimizar el patrón ventilatorio de las actividades de la vida diaria. Disnea o disnea, ¿no? Disnea debería pronunciarse, ¿no? Las indicaciones de la fisioterapia respiratoria. Está indicada en todo paciente que presenta una limitación al flujo aéreo, demostradas con pruebas de función pulmonar y sintomática. No existen criterios de exclusión absolutos, con excepción de trastornos psiquiátricos o la presencia de enfermedades concomitantes que comprometan la vida del paciente. O sea, en otras palabras, no le hacemos terapia respiratoria a un paciente que no quiere colaborar, ¿no? Porque tenemos que entrenarle como debe respirar. Si no quiere colaborar, no le podemos hacer. Pacientes que están de repente inestables tampoco, no vale moverlos mucho, no vale entrenarlos. Pero sí se indica en cualquier paciente, adulto o niño cuya enfermedad pulmonar dé lugar a repercusiones físicas o emocionales que limiten progresivamente su desempeño a nivel laboral, escolar, familiar, social o en sus actividades básicas cotidianas. Específicamente se benefician los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, que estando estables y con tratamiento adecuado presentan disnea, fatiga que interfiere con la actividad diaria del paciente, disminución de la tolerancia al ejercicio, aumento persistente de los síntomas y de la disnea, como quieran decirlo, a pesar del tratamiento, incremento del uso de recursos médicos, pacientes que tienen dificultad para el cumplimiento del tratamiento médico, pacientes con anomalías de intercambio gaseoso como hipoxemia o hipercapnia. Entonces, incluso pacientes con alteraciones nutricionales. Estas son las condiciones patológicas resumidas que califican al programa de rehabilitación pulmonar: obstructivas, restrictivas. Incluso nos vamos a otros casos como cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar, antes y después de cirugía abdominal, trasplante pulmonar, cirugía de reducción de volumen, pacientes con dependencia ventilatoria, enfermedades respiratorias relacionadas con la obesidad. La obesidad nunca es buena. Entonces, si es porque tienes una condición hormonal, bueno, a veces no se puede controlar, pero traten siempre en la medida de lo posible no ir más allá de un sobrepeso, ¿no? Hasta sobrepeso se puede controlar las cosas, pero si en la obesidad es muy complicado. Cualquier enfermedad que cuando ustedes sean obesos es complicado. Con sobrepeso es adecuado en todo caso, ¿no? Lo ideal es mantener su peso normal o un sobrepeso ligero por ahí, ¿no? Y por ahí si le gusta comer hasta mediano, pero no más. No más. El equipo de rehabilitación respiratoria consta de un neumólogo, del médico rehabilitador, la enfermera especializada, el fisioterapista o licenciado en fisioterapia respiratoria y el licenciado en terapia ocupacional, el psicólogo, la nutricionista, la asistente social. O sea, similar al otro equipo de rehabilitación cardíaca, la diferencia es que en cardíaca es el cardiólogo entrenado y aquí es el neumólogo entrenado. Para que un paciente califique para la terapia respiratoria también le hacemos un examen previo, ¿no? Su historia clínica, examen físico, qué capacidad tiene, cuál es su capacidad vital, pulmonar, todas esas pruebas de espirometría, placa radiográfica. Hay que ver si tiene incluso tuberculosis, que es muy importante para evitar contagios. Y si tiene tuberculosis, darle tratamiento adecuado inmediatamente, que pase su fase de aislamiento y después ya califica para el entrenamiento de terapia respiratoria.
igual hay que hacerle pruebas electrocardiográficas. Las técnicas de fisioterapia respiratoria son de 4 tipos: las técnicas para permeabilización de las vías aéreas, las técnicas de relajación, las técnicas de control respiratorio y las técnicas de reentreno al ejercicio. Cada una de ellas tiene su metodología. Por ejemplo, en las técnicas de permeabilización de las vías respiratorias tenemos técnicas que utilizan la gravedad, las ondas de choque, la compresión de gas, la presión positiva. Entonces, estas técnicas de permeabilización de las vías respiratorias permiten mantener la vía respiratoria libre de secreciones. Están indicadas en los pacientes con hipersensibilidad bronquial, con pérdida o disfunción ciliar y o alteraciones en el mecanismo de la tos. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan el efecto de la gravedad? Por ejemplo, el drenaje postural, que de repente cuando han llevado a pediatría ven que en algunos ejercicios para los pacientes con síndrome de obstrucción bronquial aguda les ponen, después que los nebulizan, los inhalan y tienen muchas secreciones, los ponen en ciertas posiciones de declive para que drene el segmento que le queremos drenar, porque no es a la champa, no es así al azar. O sea, por ejemplo, ven esta figura, estos puntitos negritos, esas son las zonas que queremos drenar. Si tenemos acá drenaje, secreciones altas, tenemos secreciones, por ejemplo, en el ápice derecho o en la base del pulmón izquierdo, o si tenemos en ambas bases posteriores o en ambas bases anteriores. O sea, dependiendo de dónde es la zona que tiene más secreciones, entonces nos damos cuenta por la auscultación, ¿no? Auscultamos donde se movilizan secreciones, donde hay sibilantes, donde hay roncantes, y ayudado de la radiografía nos da más o menos el cuadrante donde puede estar afectado. Entonces vemos que lo ponemos en posición contraria a la posición que queremos drenar. Por ejemplo, si las secreciones son a nivel posterior derecho, lo ponemos en posición contraria. Si queremos eliminar lo posterior, lo ponemos al paciente en anterior. Si lo queremos eliminar lo que es derecho, lo ponemos en lado izquierdo, o sea, para que las secreciones por gravedad vayan cayendo hacia la vía aérea mayor y así hacia afuera, ¿no? Y el paciente ya a través del mecanismo de la tos ya va eliminando las secreciones. Entonces, las técnicas que utilizan la gravedad, entonces tenemos principalmente el drenaje postural. Consiste en colocar el bronquio o segmento que se quiere drenar lo más vertical posible, con el fin de que la gravedad asista a la movilización de las secreciones desde los bronquios más distales a las vías centrales y a la tráquea. A partir de ese punto serán expulsados por medio de una expiración forzada por la tos o por la tos. Entonces, esto es muy importante. ¿En qué casos usamos el drenaje postural? Aquí está, ¿verdad? Paciente que tiene bronquiectasias quísticas, paciente con abscesos pulmonares, paciente con paresia de los músculos respiratorios, pacientes con tos ineficaz. El drenaje postural es una buena forma de ayudarlo, pero también tiene contraindicaciones. Por ejemplo, si tiene una hipertensión endocraneal, no lo voy a poner boca abajo, pues revienta una arteria, se muere el paciente. Por ejemplo, contraindicado el drenaje postural en la presión intracraneal elevada, mayor de 20 milímetros de mercurio. Contraindicado en traumatismos encéfalos craneanos, o sea, en afecciones traumáticas del cráneo, o también afecciones cardiovasculares no estabilizadas, ¿no? Pacientes que tienen alteración hemodinámica, también hay que tener cuidado, ¿no? Pacientes que tienen hemoptisis, puesto que se vaya a aspirar. Pacientes que tienen embolia pulmonar. Ahora pasamos a las técnicas que utilizan las ondas de choque. El término de ondas de choque se refiere a cualquier onda en cualquier frecuencia, ¿no? Porque tenemos máquinas de onda de choque para
que utilizamos para el dolor, que tienen una forma de pistola que disparamos sobre una tendinitis cálcica o sobre un hueso que falla en consolidar. Ese es otro tipo de onda de choque. Claro, utiliza el sonido también y la vibración. Pero acá se refiere a la onda de choque manual, o sea, en forma artesanalmente, con la mano, le hace como palmaditas, ¿no? Así como le hacen palmaditas al bebé cuando es para botar el chanchito, así también las personas que tienen muchas secreciones, existe esa técnica a través de percusión o clapping que le llaman. Consiste en un golpeteo rítmico y firme con las manos sobre la pared torácica en el lugar exacto que se quiere drenar y durante el ciclo respiratorio, o sea, tanto en inspiración como expiración. Es útil en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente poco colaborador o cuando existe gran hipotonía, parálisis de los músculos respiratorios, debilidad muscular generalizada o cuando el paciente está habituado a ella. Por ejemplo, estas son como palmaditas, aquí vemos acá. Estas son las percusiones. Pasamos a la otra, las vibraciones o sacudidas, que es como un tipo de masaje, como que le hacemos vibrar al cuerpo, o sea, con movimientos también rítmicos, oscilatorios, aplicados sobre la pared torácica, transmitidos a través del brazo del terapeuta. Aquí, en la parte costal inferior, en la parte lateral, el terapista hace vibraciones, o puede ser en la parte costal derecha o en la parte posterior, hace vibraciones con sus dos manos. Entonces, estas vibraciones son transmitidas a través del brazo del terapeuta con el fin de alterar o modificar la viscoelasticidad del moco y aumentar por resonancia el batido ciliar o la interacción gas-líquido. Se debe aplicar en el tiempo expiratorio. O sea, estas vibraciones se aplican durante la expiración. Está indicada en pacientes también con EPOC, que tienden a presentar broncoespasmos y cuyas secreciones tengan una viscosidad muy aumentada, o pacientes débiles y deteriorados en los que no puedan utilizarse otras técnicas más activas. Pero también tiene sus contraindicaciones, no es que le hago vibrar y lo masajeo, no, está contraindicado en enfisema subcutáneo, está contraindicado en déficit de coagulación y lo puede causar hematomas, sangrados, ¿no? Está contraindicado en tuberculosis, en osteoporosis, broncoespasmos, ¿no? Que sean broncoespasmos y hemorragias pulmonares. Otra forma de estimular la vibración y la sacudida es a través de un aparatito que se llama el flutter. Esta máquina respiratoria en el cual tiene una bolita, en el cual cuando tú soplas, la bolita, cuando llega a la parte distal, disminuye la luz por donde entra y sale el aire y produce una vibración por contrapresión de esta estructura que es como si fuera un resorte. Entonces se produce de retorno una vibración en nuestra boca y repercute a través de toda la vía aérea, ¿no? A través de una presión expiratoria positiva se siente una vibración de alta frecuencia de rebote que va hacia lo profundo de nuestro pulmón. Existen otras técnicas que utilizan la compresión del gas, por ejemplo, la tos dirigida, o sea, hay que enseñarle al paciente a toser, para que tosa promoviendo la tos desde la parte diafragmática, de la parte abdominal, o sea, tratar de respirar haciendo una respiración de tal forma que el abdomen como que aumenta el volumen, pero porque bajamos el diafragma, hacemos una respiración abdominal y después desde abajo viene el impulso hacia arriba para provocar la tos. Dice, enseñarle al paciente cómo debe toser, se utilizará preferente la sedestación, o sea, en posición sentado, y se realizará a volumen pulmonar total, con contracción brusca y sinérgica de los músculos abdominales, seguida siempre de un control respiratorio abdomino-diafragmático para paliar la compresión bronquial. O sea, hacemos trabajar más el abdomen, o sea, como que la fuerza viene de abajo, ¿no? Porque si no, de repente pues el paciente se emplea mucho el tórax para toser y para respirar, puede al final producir hemoptisis, puede romper
una vía aérea pequeña. Entonces, tenemos también las presiones manuales torácicas, con una mano en el tórax hacia arriba y otra en el abdomen. Son presiones ejercidas manualmente sobre una parte del tórax y o abdomen con el fin de ayudar activa o pasivamente al flujo respiratorio. Las manos se aplican sobre el tórax respetando la movilidad costal, mientras se ejerce presión sobre el abdomen en sentido cefálico para aumentar la movilidad diafragmática. Las presiones abdominales también tienen contraindicaciones sobre tórax rígidos o tórax osteoporóticos. A veces se producen fracturas costales, que es a veces el licenciado en terapia física de repente a veces no calibra bien su fuerza, o el paciente no avisa, o el paciente no siente mucho dolor, entonces le hacen la compresión muy fuerte y es paciente que tiene osteoporosis y produce una fractura costal, ¿no? Que va a dificultar más lo que tiene aún. Tenemos una técnica que también se llama otra técnica se llama ciclo activo respiratorio, en la cual se intercala control respiratorio con expansiones torácicas, nuevamente control respiratorio con respiración forzada, nuevamente control respiratorio, expansiones torácicas y así sucesivamente. En el cual el control respiratorio está hecho por las respiraciones abdomino-diafragmáticas, luego te vas hacia arriba, ¿no?, a las expansiones torácicas, a las que le puedes añadir percusiones o vibraciones y bajas nuevamente, bajas y subes en forma voluntaria. Entonces, y así vas controlando tu ciclo activo respiratorio. Existen otras técnicas de ayuda que utilizan la presión positiva, por ejemplo un aparato que se llama el CPAP. El CPAP es un aparato en el cual sirve para, a través de una maquinita, esta maquinita elimina una presión positiva hacia nuestra vía aérea, que es muy útil en los pacientes que tienen apnea del sueño o se ahogan, ¿no? Se ahogan cuando duermen. Entonces, esta maquinita siempre está eliminando el mismo aire ambiental, pero a presión positiva, de tal forma que en los pacientes siempre esa presión va a estar estimulando las vías respiratorias con aire normal. Entonces, este CPAP se utiliza fundamentalmente en el tratamiento del síndrome de la apnea del sueño. Puede ser de gran utilidad para incrementar la expectoración de algunos pacientes. También se puede añadir a este CPAP un humidificador. Este mecanismo es de mantener una presión positiva continua en la vía respiratoria durante todos los ciclos respiratorios. En pacientes con dolor torácico también se puede utilizar, en estos pacientes que les impide efectuar una tos productiva, por ejemplo en los posoperados de la cirugía torácica. Estos pacientes que tienen dolor para inspirar, entonces llega el momento que se cansan, ya no pueden tomar aire por el dolor, entonces a través de ese CPAP la presión sale positiva, entonces ya no hace mucho esfuerzo sus músculos respiratorios. También tenemos, por otro lado, las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación sirven para que los músculos tengan la capacidad de distenderse más fácilmente, porque los músculos que están permanentemente contraídos no se pueden distender, lo cual disminuye la capacidad vital pulmonar. Sabemos que todo paciente que está estresado, todo paciente que está preocupado, tenso, su respiración se hace más rápida, entonces el pulmón no se expande mucho. Entonces hay que tratar nosotros mismos de identificarnos nuestros patrones respiratorios cuando estamos tensos. Eso influye mucho, más aún en estos pacientes que tienen problemas respiratorios. Estas técnicas de relajación le van a permitir disminuir la tensión muscular de estos músculos accesorios del cuello y la cintura escapular, reducen el costo energético de la respiración, reducen la ansiedad producida por la sensación disneica, promueven la sensación de bienestar. Y acá hay muchas técnicas. Las técnicas de Jacobson, basadas en contracción y relajación, que se le enseña al paciente a que contraiga todos sus músculos, desde la cara hasta el cuerpo, en forma descendente, pasando por las extremidades superiores, extremidades inferiores, hasta los pies, pero también que aprenda a ponernos contraídos
pero también que aprenda a relajarlo, o sea, para que él identifique cuando esté estresado esa contracción. Entonces, de esa forma él se estudia a sí mismo. Entonces, se entrena contrayéndose la frente, los ojos, la cara, y después también hacia abajo, y después se va relajando también uno por uno, se va relajando. Es la mejor forma de identificar si tiene signos de estrés. Y el tratamiento, esa misma técnica de Jacobson te permite también, como tratamiento, relajarte. También existen otras técnicas, incluidas las técnicas, ¿no?, que son tan demostradas que sirven, yoga incluido, ¿no? Está demostrado que sirve. Este es un ejercicio de la técnica de Jacobson. Se hace sentado, empiezas a tensar desde arriba hacia abajo los músculos voluntarios y empiezas a relajarlos simultáneamente uno por uno también. O sea, empiezas a relajarlos secuencialmente, uno por uno. Entonces la idea es que el paciente debe experimentar la agradable sensación de la relajación voluntaria. Bueno, existen técnicas de control respiratorio, que es un conjunto de técnicas en las que en un mismo trabajo se interrelacionan tres mecanismos que permiten la respiración, o sea, estimulando la caja torácica, estimulando además los músculos respiratorios, estimulando además el parénquima pulmonar. Y se agrupan en técnicas de reeducación respiratoria y técnicas de control respiratorio en las actividades de vida diaria. Los objetivos al final siempre van a ser los mismos, ¿no? Optimizar la función de los músculos respiratorios, incrementar la flexibilidad y movilidad en la caja torácica, disminuir el trabajo respiratorio, desensibilizar la disnea, mejorar la calidad de la vida relacionada con la salud. Hay una forma de respirar con los labios fruncidos, o sea, tomamos aire por la nariz y botamos con los labios fruncidos. Cuando botamos con los labios en esa posición, hacemos que disminuya la frecuencia respiratoria del paciente, disminuye la presión de CO2, aumenta la presión de oxígeno. Entonces, consiste en realizar una inspiración nasal lenta con contracción diafragmática seguida de una expiración bucal con los labios fruncidos, con contracción suave de los músculos abdominales. El frenado labial a la salida del flujo expiratorio hace que se produzca una presión positiva en la boca, presión que se transmite hacia el árbol bronquial, evitando el colapso precoz de la vía respiratoria. O sea, estamos evitando que el aire escape bruscamente. Cuando ponemos el labio fruncido, evitamos que el aire se escape bruscamente y que los pulmones se colapsen. Existen otras técnicas de control. Bueno, al final se le enseña todas estas técnicas de control para que el paciente tenga una mejor actividad en su vida diaria. Hacemos técnicas de reentrenamiento, estimulación de los músculos respiratorios para incrementar la fuerza y la resistencia de los músculos respiratorios. Hay ejercicios también de estimulación del diafragma. El licenciado en terapia física coge la parte inferior costal y estimula el diafragma. Cuando el paciente está haciendo un movimiento diafragmático, el licenciado hace el movimiento contrario, ¿no?, para estimular la contracción del diafragma para que se vuelva fuerte, que es uno de los principales ejercicios. Uno de los principales ejercicios que hacemos en cuidados intensivos para los pacientes es la estimulación del músculo diafragma. Hay que hundir acá con los dedos, siguiendo el patrón respiratorio, y cuando encontramos el patrón, hacemos un movimiento contrario al patrón para que el músculo se estimule. Bueno, estas son las formas y posiciones para hacer algunos tipos de ejercicios. Existe además otra técnica que es a través de usar el inspirómetro incentivador. También le llaman inspirómetro incentivo. En el cual cuando tú inspiras, por juego de presiones negativas, las bolitas suben una por una hacia arriba. Y la idea es que tú cuando inspires, tienes que llegar a cumplir los tres niveles, las tres bolitas hacia arriba, ¿no?
Y en sí, al final, esta terapia cardiovascular y esta terapia respiratoria, a las finales, trata de llevar a un entrenamiento físico general para conseguir una mejor adaptación, tanto respiratoria como cardiovascular del paciente. Muy importante en el paciente que tiene las extremidades, este ejercicio de acá, ¿no? La cicloergometría de miembros superiores. En la parte respiratoria, este cicloergómetro estimula a los músculos accesorios respiratorios, a los músculos de la cintura escapular, a los intercostales. Y si una persona puede correr y puede saltar, debe tratar de hacer movimientos con el brazo hacia arriba. Cuando nosotros hacemos los movimientos de las extremidades superiores por encima del nivel horizontal, o sea, hacia arriba, estamos estimulando los músculos respiratorios y más los músculos escondidos, que son los accesorios. Entonces, si tú te entrenas con los brazos hacia arriba, vas a tener mayor capacidad pulmonar. Ustedes han visto esa rutina de ejercicio que se llama Tairo, que haces como que disparas hacia adelante. No, es mejor aún cuando disparas hacia arriba, porque la caja torácica lo estás estimulando más. Bueno, y como conclusión, la fisioterapia respiratoria abarca todo el abanico de técnicas, cada una de ellas específica para tratar los problemas que estos pacientes presentan. Y el objetivo fundamental de la fisioterapia es estabilizar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes. Bueno, eso es todo lo que puedo decirles en relación a mi especialidad. Si hay alguna pregunta que les pueda ayudar o solucionar. En la parte de nosotros es en la parte del entrenamiento deportivo, ¿no? En la parte del entrenamiento físico. Hay un término que hay que tener cuidado. Cuando uno emplea la palabra deporte, cuando uno emplea la palabra actividad física, ustedes van a escuchar decir que el deporte es malo. Y quien lo dice tiene razón en gran parte, porque el deporte es una actividad de competencia. No, entonces, es diferente el deporte de actividad física controlada. Si tú quieres mejorar tu cuerpo, si tú quieres mejorar tu contextura, tener más músculos, tener más capacidad vital, llegar a ser anciano o adulto con mayor capacidad, con mayor funcionalidad, tienes que hacer una actividad física adaptada y dirigida a lo que tu cuerpo puede ofrecer, tus enfermedades concomitantes puede ofrecer. Pero ahí entra en disputa con el deporte, porque el deporte, como es competencia, el deporte te lleva a exigirte. Y todo entrenamiento físico intenso produce daño. Todo entrenamiento de competencia te puede producir daño, puesto que estás compitiendo con otra persona la cual no quiere perder. Y como ninguno de los dos quiere perder, los dos se sobreexigen. Entonces, en la definición del deporte, efectivamente, el deporte puede ser dañino. El deporte sí puede ser dañino porque te lleva a que llegues a límites intensos de competencia, malogrando tus articulaciones, ¿no? Promoviendo de repente alguna caída o llevando tu corazón al límite máximo que te puede dar un infarto. Entonces, mejor es hablar de una actividad física adecuada al ser humano, ¿no? Una actividad física individual que combine tres cosas. La actividad física que ustedes entrenen en su vida, ustedes como médicos o sus pacientes, cuando sean hasta viejos, les recomiendo que entrenen, que mezclen tres factores en este orden de prioridades: el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de estiramiento y el entrenamiento de fortalecimiento. Esos son los tres grandes pilares del entrenamiento, de los cuales el 60% de los ejercicios que tú haces, o por lo menos el 50%, deben ser aeróbicos. Un porcentaje menor, diríamos un 30%, debe ser ejercicios de estiramiento y flexibilización. Y un porcentaje mucho menor a ello debe ser el ejercicio de fortalecimiento. Entonces, esas recomendaciones son para que su corazón se mantenga lo más sano
el mayor tiempo posible y no mueran tan rápido, no se les suba la presión arterial y puedan vivir una vida tranquila hasta que les den su existencia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué clase tienen después? Importante, medicina legal. ¿Preguntas de deporte? ¿Actividades físicas? Si no hay preguntas, se da por concluido. Me disculpa que no logré colgar la exposición, la voy a colgar, no sé si podría hoy día, porque hoy día también tengo consulta en la clínica y más seguro que mañana. Me disculpan esta vez que no he colgado mi clase, ¿sí? Muchas gracias, chicos.